A continuación, la entrevista en Libertópolis AM. Regresamos a Libertópolis por la mañana y estamos ya con nuestro invitado Héctor Flores, quien es gerente general de Emedra, hablando acerca de este plan de mejora vial del área metropolitana y específicamente en el municipio de Guatemala. Muy buenos días, licenciado, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Mucho gusto de saludarlos. Aquí, pues gustoso de aceptar la entrevista y listo para compartir con ustedes de este tema de el Plan Maestro de Movilidad para la metrópoli. Realmente no solo es para la ciudad, sino para la metrópoli. Así es, habla del área metropolitana y después vamos a profundizar en qué le corresponde o cuál es la parte que incide en el municipio de Guatemala, pero obviamente el área metropolitana, ya que pues todos sabemos que muchos de nuestras municipalidades aledañas a la ciudad, pues son ciudades, en algún momento se han convertido en ciudades dormitorio Sí, y vienen a Guatemala, o incluso Guatemala es un paso para el tema del transporte de pesado o transporte de sí, carga. Entonces, este plan está planteando una reconfiguración de las redes viales e incluye 3 circunvalaciones, 5 vías radiales, y esto pues para mejorar la conectividad y reducir en este caso pues la congestión. Además, se está hablando de construir más de 60 puentes y pasos a desnivel, y todo esto, pues obviamente no podemos ignorar la compleja geografía o topografía del área. Em, Cuénteme acerca de este plan y cuáles considera que son por dónde se podría empezar. ¿Es factible? ¿Qué tiempo nos llevaría? Bueno, lo primero que permítame compartirle es que tal vez es el sentido de urgencia de la implementación de este plan. Justamente hace unos días el señor alcalde de la ciudad declaraba que hacía notar que dentro del seno de la mancomunidad Gran Ciudad del Sur, en la que están agrupadas Villanueva, Misco, San Miguel Petapa, Villacanales, Amatitlán, Fraijanes, incluso está el municipio de Escuintla. Em, y nosotros, desde luego, se decretó a través de los consejos municipales, se declaró este tema del tráfico como una emergencia para las ciudades. Y esto hace que haya la necesidad de un sentido de urgencia para actuar. Hemos venido explicando que esto de la movilidad y de la administración del tráfico, que es pues la consecuencia que realmente vivimos todos los días, es muy importante que se tengan acciones desde ya, y en ese sentido, aquí sobre la mesa existe el plan de COICA, que este plan de COICA es el plan maestro de movilidad, que la cooperación coreana le hizo entrega del mismo al gobierno central. Desde luego es un plan que aplica para la movilidad de toda la metrópoli, y en este punto, este plan de lo que versa efectivamente es para, para poder atender el problema de tráfico que tenemos en la metrópoli. Se necesitan 3 anillos metropolitanos. El primero es concluir el que quedó inconcluso, este que conocemos como anillo periférico, cuya terminación va a requerir, dada el desarrollo urbano que ya tenemos sobre el suelo, túneles y varios puentes para poder generar finalmente el cerramiento de ese primer anillo, que tiene una valía muy importante, porque en el momento en el que le demos paso a ese primero de los anillos, eso nos permitiría el anhelo que nosotros, los que en este momento estamos administrando el tránsito de la ciudad, y que consiste en que saquemos el transporte pesado de las zonas de la ciudad. Me refiero de que esté atravesando la ciudad, porque pues la idea, digamos, eso sí nos daría una realidad y un impacto bien importante para el tema de movilidad. El segundo de los anillos tiene que ver con otra circunvalación, solo que esta está más en las afueras del perímetro de la ciudad, digamos lo que colinda con los otros municipios, y en ese sentido la idea es que la incorporación de todos los vehículos que vengan de los municipios circunvecinos se haga a través de ese segundo anillo, de manera que un vecino que viva en Villanueva
si su destino va a ser el norte de la ciudad, por ejemplo, zona 18 o va para el Atlántico, no tenga que atravesarse la ciudad, sino que se incorpore en ese segundo anillo. Y finalmente hay un tercer anillo que está mucho más, ese sí está totalmente alejado de los límites del municipio de la ciudad. Ese tercer anillo está, digamos, adentrándose en los municipios circunvecinos y es el que pretende generar la conexión departamental para que todos los vehículos que vienen ingresando de los departamentos se incorporen en ese anillo. Luego, estos anillos tienen que tener una concatenación con todo el sistema vial y se está proponiendo además que se generen unas, llamémosle unas carreteras alternativas a las que ellos identificaron ya como un problema muy importante. Entonces, a estas carreteras, por cierto, técnicamente le llamaron radiales. Eh, la idea es que, por ejemplo, la Roosevelt, que nos genera un dolor de cabeza importante porque ya está totalmente rebasada, se genera una carretera o una radial que ellos están planteando que parte del municipio de Misco y va a terminar en la zona 11 por la iglesia de las Charcas. Eso le permitiría que se interconectara con otra carretera o vía que muy similar a la VAS se está implementando en esa parte de la ciudad y que ya permite la incorporación de todo lo que viene de San Cristóbal para que llegue directamente a la 13 calle de la zona 11. Hay una segunda radial que se está planteando, que bueno, son 5 radiales, pero 3 son las principales. Esa es una, y la otra que tiene que ver con Carretera El Salvador, que esta sea uno Oriente, también ya está superada en cuanto a la capacidad y absorción, digamos, de movilidad de vehículos. En esta se está sugiriendo una carretera que va parte del kilómetro 18.5 de la carretera que conocemos como Carretera El Salvador, a la altura de Fraijanes y va a terminar a la colonia Santa Fe por la zona 13. Va a salir a la zona 13. Entonces, esa, digamos, sería una segunda. Hay una tercera que es, digamos, de las principales que tengo en mente ahora mismo, que viene y atraviesa San Miguel Petapa y va a salir a la 40 calle de la Atanasio Tzul, de manera que también tengamos la posibilidad de incorporar estos flujos vehiculares por vías que son alternas. Entonces, la suma de los anillos más estas infraestructuras, estas carreteras principales, se vuelven una super prioridad. La carretera, digamos, dentro de las cosas principales que también se mencionan, es que se necesita bueno, decía que ellos hablan les he descrito 3, ellos hablan de 5, porque hay un paso que este paso que intenta conectar Carretera El Salvador con la ruta al Atlántico para permitir que las mercancías que vienen del puerto de Puerto Barrios o de Puerto Santo Tomás de Castilla y lleguen o vayan con destino hacia el sur, o viceversa, lo que vaya desde Puerto Quetzal, que vaya para el norte, exista un corredor que conecte ambos puntos, sur y en este caso los puertos en el sur y los puertos del Atlántico. Y aquí hay una ruta que está pensada, de hecho hay un acuerdo que la Municipalidad de Guatemala ha venido trabajando ya con la Municipalidad de Fraijanes y se ha venido estudiando y que va a partir más o menos del kilómetro 20 de Fraijanes y va a atravesar pues una ruta que le va a permitir ir a salir hasta la ruta al Atlántico. Y eso, digamos, nos permitiría también que todo el transporte pesado que está ingresando por carretera Salvador y que viniera del sur, pudiera, y que va con ruta hacia el Atlántico, en lugar de atravesar la ciudad o bajar por la carretera El Salvador, como normalmente lo conocemos, utilice vías alternas. Entonces, digamos que esa línea o ese norte de infraestructura, nosotros en la ciudad de Guatemala lo estamos trabajando dentro de
nosotros creamos un documento que pues, al final define la ruta estratégica para la movilidad y el tránsito para los siguientes 10 años, y en ese punto nosotros definimos 5 ejes que hay que impulsar para poder avanzar en la dirección correcta. Hoy que estamos hablando de COICA, les he descrito un eje precisamente del plan que tiene que ver con resolver las causas país, es decir, la infraestructura que necesitamos para manejar el tamaño del parque vehicular que ya tenemos, pero pues, en fin, eso tiene que ver también con un Ahora, eje de, pues, muchos más ejes, pero ahora me bien, quedo acá. claro, para lograr todo esto, pues y tenemos varias preguntas porque Ujú. el plan suena muy ambicioso Es así, sí. y entonces, Sí, ¿cómo no pasar de Navidad? ¿Quién quiere iniciar? Pues la verdad es que si yo tomo esta noticia con optimismo, muchas gracias, licenciado Flores. Si tomo esta noticia con optimismo, y a mí me surgen muchísimas preguntas, pero voy a comenzar con dos que quizás se responden muy rápidamente, aunque yo entiendo que no es una promesa, sino solamente tener la información clara. La primera es que muchas personas nos preguntan cuánto tiempo, ¿verdad? Entendemos que esto es un proyecto grande, que no se va a dar todo en simultáneo, sino que imagino que vamos a poder ir viendo progreso, más o menos en cuánto tiempo vamos a estar viendo estos avances. Y la segunda es, ¿cómo vamos a hacer para evitar algunos inconvenientes que ya se han dado con mejoras en la infraestructura, pero que al final del día solo lograron quizás hacer ciertos embudos en lugares específicos que nosotros podríamos nombrar, ¿verdad? Venimos bien en el tráfico y de repente llegamos a ese lugar, Al trabón al de la Guardia de trabón, Honor. la Guardia de Honor, de sí, Cayalá, todos los que ¿verdad? O sea, hay. hicieron un paso a desnivel que nos llenaba de ilusión y luego o sea, no queremos parecer que conocemos más que los expertos que se dedican a la construcción, pero decimos, bueno, este quedó al revés. Este no está beneficiando al flujo de tráfico, sino que no era por aquí la cosa, ¿verdad? Si existe o ha cambiado la forma en la que se diseñan estas carreteras para lograr, no sé también si van a ser vías con banquetas para autobuses, con ciclovías, con pasarelas, o estamos hablando únicamente de carreteras de alta velocidad, ¿verdad? Que para sacarnos y poder transitar rápidamente. Gracias. Bueno, en el orden de las preguntas, ¿en cuánto tiempo vamos a hacer esto y qué seguridad tenemos de que estos planes o esto que está previsto se va a ejecutar? Y aquí vale la pena mencionar que el año pasado, recordarán ustedes que se aprobó la ley de infraestructura vial prioritaria y recuérdese mucho de esa ley porque todos los radioescuchas tienen que tener presente que esa ley de infraestructura vial prioritaria, es decir, una ley vigente, lo que hizo fue definir cuál era la infraestructura prioritaria. De hecho, tiene un artículo donde genera la lista de los proyectos que deberían de generarse y empezar a atenderse ya mismo. Y dentro de esos, además de hablar de tramos y de rutas centroamericanas, porque finalmente las rutas centroamericanas son las que mueven, tal vez es el 20% de la infraestructura vial, pero que mueve el 80% de los vehículos dentro de la República. Y dentro de esa lista, además, quedaron precisamente estos anillos de los que estamos hablando ahorita y estas carreteras alternativas o radiales. El plan de COICA quedó previsto y quedó enlistado dentro de esa ley. Entonces, el legislador ya dijo, esto es lo prioritario, de manera que aquí ya no es optativo, sino aquí ya dijo, esto es lo que hay que atender, pero un tema adicional es que en esa misma ley quedó que de dónde se van a sacar los recursos, porque eso es a lo que hay que ponerle atención ahorita. Y también eso quedó resuelto porque se dijo, bueno, vamos a hacer, la ley crea una unidad que sí es como una unidad que es de la que va a atender esta infraestructura vial prioritaria, es una unidad que la separa. No es que funcione totalmente aislada del Ministerio del MISIVI, del Ministerio de Comunicaciones, sino que la genera como una unidad desconcentrada y dice, para los fondos de esa unidad, todos los saldos del presupuesto de ingresos y egresos del Estado que no se ejecuten en un ejercicio tienen que ir en el porcentaje que la ley señala a fondear o a suministrar los fondos
que sirvan para la construcción de estos proyectos prioritarios. Entonces, estamos hablando ahorita, la ley ya los lista, ya los tenemos, ya se dijo que los fondos están ahí. Hoy lo que toca es empezar a trabajar, empezar a actuarlos. A mí me parece que la valía y el momento, yo diría que vivimos un momento histórico en ese punto, porque se convergen todas las herramientas que el Estado necesita para que los proyectos empiecen a materializar. Y por supuesto que aquí hay acciones de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo. Yo tengo Solo retomando sus palabras, licenciado Flores, estamos hablando de la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria, supongo. Sin embargo, el presupuesto para el MISIVE fue menor y tampoco en el presupuesto 2026 se está hablando de construcción de nuevas carreteras. A duras penas se están hablando de mantenimiento. Y según ellos van a atender varios miles de kilómetros, 2.000, casi 3.000 kilómetros en mantenimiento de carreteras, pero no hablan de construcción de carreteras nuevas. Pero por eso le digo que en este punto, este tema de la ley, se crea esta DIP, esta unidad que no es el MISIVI. Es el MISIVI, funciona administrativamente ahí, pero funciona como de manera desconcentrada. Y de manera desconcentrada ya con los fondos asegurados que le menciono y esos fondos que le tienen que ir fijando año con año como saldos del presupuesto de ingresos y egresos no ejecutado en el porcentaje que la ley señala, le van a servir según nuestras estimaciones en Municipalidad de Guatemala esa DIP, esa dirección que va a haber esta infraestructura vial prioritaria. Ajá. Esta DIP va a iniciar operaciones con más o menos 2.000 millones. Y eso creo que es muy importante, porque al final, repito, no lo vea dentro de la idea, entiendo, de haber creado esto como una unidad especializada y no como parte del MISIVI, es precisamente porque la ejecución, recordará usted que estuvo en discusión el nombramiento de la directora y demás, tiene un directorio en donde participa el sector público, pero también el sector privado, porque es algo especializado y específico para ir a generar estas soluciones. No forma parte ni del presupuesto específico que maneja MISIVI, ni de las acciones que ellos tengan en su planificación, en su POA para el 2026, sino eso va por aparte. Eric. Bueno, a mí me gustaría tal vez, Héctor, hacerte una pregunta un poco más concreta porque creo que hemos tenido un buen recuento básicamente del qué, del dónde, qué es lo que se va a hacer, en dónde se planea hacer, que es parte de lo que explica el propio plan. ¿Quiénes? También nos has mencionado que va a haber una nueva institución que será la encargada, entiendo, en términos legales a los quienes tendríamos que abocarnos, los pagadores de impuestos, a ver si este proyecto se concreta, con qué dinero, o sea, el cómo también nos has explicado que es dinero en teoría que quede del presupuesto, ¿no? Los saldos que bien sabemos que son muchos y que están siendo arrastrados continuamente, ¿no? Eran, porque también ya te recuerda que se los dieron también a los CODEDES. Y exacto, también bueno, es un buen punto, Hay parte que ya está utilizado allí. Y finalmente el cuándo, nos mencionabas también que es un proyecto a largo plazo y demás. También mencionabas, Héctor, que en general, como te entendí la idea, es como que se han dado la alineación de planetas, están las circunstancias dadas para que el Estado de Guatemala pueda iniciar ya prácticamente este plan de mejora vial del área metropolitana. Y nos mencionabas que ya es una cuestión de acción ya inmediata. Entonces, mi pregunta siguiente, y creo que lógica de la mayor parte de la audiencia y de los pagadores de impuestos es, ¿será que el próximo lunes podemos empezar a ver ya movimiento? ¿O eso solo falta voluntad política? Mencionabas que es un tema de necesidad urgente y creo que es así. Los guatemaltecos pasan solo en el área metropolitana aproximadamente 3 horas al día en tráfico y no pensemos de cuántos miles de quetzales debe representar eso en pérdidas a lo largo del mes. Entonces, si está todo ya dado, si las alineaciones ya están dadas, si ya se dan todas las circunstancias, ¿en qué momento podemos empezar a ver una acción y en qué momento podemos ver que esta nueva institución, los responsables de este proyecto, lo puedan empezar a ejecutar, digamos, más allá de pensar y planificar?
¿cuándo podemos empezar a ver ya los primeros trabajos de limpieza para hacer camino a las nuevas vías de transporte, Héctor? Pues a mí me parece que precisamente por eso es que el alcalde de la ciudad, y no solo él, sino los alcaldes del resto de los municipios en donde se maneja digamos que la concentración más importante de vehículos en la mancomunidad Gran Ciudad del Sur, declararon esto ya como una emergencia. Y la idea de esto precisamente es que todos los actores nos sintonicemos ya en ver el sentido de urgencia que esto tiene, porque finalmente en la medida en la que el tiempo pasa, solo para que tengamos una idea, en enero empezamos en el departamento de Guatemala. Lo que había registrado como vehículos, motos, en fin, todo lo que circula en el departamento de Guatemala llegaba a 2.4 millones. Ahorita, al 31 de octubre, esos 2.4 millones entre carros y motos circulando se volvió 2.603, 2.603.000. Quiere decir que de cómo empezamos enero de este año a como vamos en octubre, digamos, noviembre, esta parte ya creció en 200.000 vehículos más. Por tanto, efectivamente, tenemos una emergencia de movilidad. Yo he estado en todos los foros que he podido y con todas las fuerzas que me asisten, diciendo en todos lados que tenemos que empezar estos trabajos ya, porque a ese ritmo de crecimiento estamos hablando en mis proyecciones para el 2027, por ejemplo, probablemente el parque vehicular llegue ya dentro del departamento de Guatemala a 3 millones. Y en ese sentido, lo que se necesita es que se arranquen las acciones ya, que se empiece por un trabajo estructurado. Nosotros, como gobiernos municipales, nos ponemos desde ya a la orden para que, ya que nosotros manejamos los departamentos de catastro, donde tenemos prácticamente todos los mapas y cómo se conforman todos los territorios, toda la información que se necesite de nosotros para la materialización del proyecto. Entiendo que el proyecto, incluso este plan COICA que dejaron entregado al gobierno central, incluso les da ya trazos, porque, y aquí hay otro dato que es importante, la suma de los kilómetros de esas 3 carreteras que mencioné, las principales que mencioné al inicio, más o menos suman en extensión 24, 25 kilómetros. Una es de 8, otra es de 10, otra creo que es de 9. De manera que tampoco lo que las complica es que las carreteras no son sobre terreno plano, sino que estas van a requerir túneles en algunos casos y puentes en otros, tal vez, pero digamos tampoco es que sean carreteras tan largas que no puedan o que no tengamos la capacidad de poder atender. Se va a hacer necesario generar otra serie de medidas que el mismo plan prevé y que dentro de los municipios y la Municipalidad de Guatemala estamos atendiendo. Justamente ahora mismo voy a una reunión con las PMTs de la metrópoli porque el plan también señala que debemos de tomar algunas medidas complementarias independientemente de la infraestructura. Entre otras, que logremos ir hablando con todos los actores que es necesario horarios diferenciados digamos, en la asistencia a las actividades de rutina diaria. Y en ese tema de horarios diferenciados, pues estamos en este momento, nosotros empezamos en Municipalidad de Guatemala con un proyecto que se llama Súmate a deshacer el nudo, porque no quiere decir que nos quedemos de brazos cruzados mientras estas soluciones vienen en camino. Y en este tema de los horarios diferenciados estamos teniendo acercamientos al sector privado para ir logrando que tengamos horarios diferentes de entrada, porque por mínimo que sea el cambio, si una empresa logramos que sus empleados una parte ingresen a las 7:30, otros a las 8 y otros a las 8:30, el partir los flujos vehiculares en 3 segmentos nos va a ayudar
porque necesitamos tomar estas medidas, también necesitamos que esto se haga a nivel de todas las instituciones del Estado para poder ir teniendo acciones que entre tanto o en tanto vienen estas soluciones que se tienen que iniciar ya, nosotros podamos ir tomando acciones. Y como esas, pues ahorita mismo les puedo decir que ya la semana que viene, el martes que viene, inician los trabajos del aerometro porque hay que ir implementando acciones que eso se combina con ciclovías que en este momento la intención es llegar a 40 kilómetros lineales de rodadura en ciclovías. Está el proyecto que tenemos de introducción de las 23 nuevas líneas que van a conectar de transporte público, que van a conectar el barrio con las centrales de transferencia para poderse conectar, de manera que eso nosotros estimamos que pueda incorporar alrededor de 111 buses nuevos al sistema. Necesitamos avanzar también con la posibilidad de ir generando áreas y desplazamientos peatonales seguros que permitan que también la movilidad se pueda hacer peatonalmente. Se combina con el proyecto que estamos impulsando de ir generando dentro de la participación ciudadana esfuerzos de educación vial para poder lograr impactos importantes en la movilidad. Hemos hecho mucho esfuerzo con los motoristas para ir generando acciones, porque en defecto de la licencia de conducir, que más o menos 1.400.000 personas no tienen, pero digamos que lo importante o lo vital de avanzar muy rápido con estos temas de educación vial es que al no tener licencia no pasó examen de manejo, y si no pasó exámenes de manejo no sabe de señales de tránsito. Eso nos da problemas de accidentes, y los accidentes a su vez demoran el tráfico. Entonces, digamos que hay una serie de acciones que están todas Claro, encaminadas y son inmediatas claro, en no, lo que estas medidas vienen. claro, no todo lo solucionan las carreteras, hay que hacer medidas complementarias. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando y llegando a las conclusiones de este tema de viabilidad que a todos nos afecta y que a todos necesitamos ya tener soluciones. Vamos a hacer la pausa y regresamos. El valor de la verdad. Regresamos a Libertópolis y estamos conversando con el licenciado Héctor Flores, quien es gerente de Metra, y estamos hablando sobre este plan de movilidad. Hay varias preguntas que nos han dejado nuestros radioescuchas, queremos agradecerles. La pregunta es, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo ya tienen reuniones con con esta dirección? ¿Cuándo la fecha? ¿Tienen fecha o no hay fecha? Esa sería la primera pregunta. El micrófono está apagado, perdón. Gracias. Como recordarán, y es de dominio público, recién acaban de nombrar a la licenciada que va a estar a cargo de la DIP. Entiendo que en este momento están tratando ya en este momento, ¿qué avances tienen? Ya está conformado el directorio, ya está designada la persona que va a conducir esta dependencia DIP, y entendería que tendríamos que iniciar el otro año para poder establecer cuál es al final, cuál va a ser el saldo de fondos no ejecutados, y poder establecer con qué disponibilidad se cuenta para poder arrancar el tema de los proyectos. Y de nuestra parte, nosotros ya para el mes de enero vamos con los equipos técnicos a presentarnos para ponernos al servicio y ver qué tipo de información se va a requerir, que no dudo que para poder ya llegar a un nivel de detalle de los trazos específicos, tanto de los anillos como de las radiales, se va a necesitar información predial, información de la que disponen los municipios, no solo a nivel, digamos, de la información de la tierra, sino de colindancias, etcétera, para que los trazos y las planificaciones ya se hagan con el nivel de detalle que el tema requiere. O sea que están pensando iniciar el próximo año, aún no tienen las fechas establecidas y se está conformando la dirección, por lo que entiendo.
En este momento la dirección está terminando de ser conformada. Es muy importante señalar y hacer notar que este es un esfuerzo que está dentro del organismo ejecutivo. Nosotros, las municipalidades, estamos apoyando, pues desde luego, porque es parte de un tema, como hemos venido diciendo, este tema de la movilidad es un tema de Estado. Ok. Muy bien. Héctor, Estamos. mencionabas que ya hay una nueva persona, una licenciada que estará encargada de esta institución? ¿Quién es el nombre de esta persona para que así a lo mejor podemos pues dirigirnos como medio directamente a ella, que entendemos que estás diciendo que tiene una responsabilidad especial, digamos principal, no tan accesoria como Emetra, digamos? Es la licenciada Claudia Cáceres, entiendo que es el nombre de ella, y ya está nombrada. Entonces, creo que es eh, es dentro de los actores una persona importantísima para la implementación al menos dentro de la planificación, el tema de la infraestructura, pues con ella al frente y con los recursos que se le puedan asignar, es a lo que deberíamos pues de apuntar para poder avanzar en la implementación de este proyecto. El tema, usted habló también del tema del aerómetro. El aerómetro, ¿en qué fase está? O sea, ya hablaron que va a iniciar. ¿En qué fase sería esta que está iniciando? O sea, ¿qué podemos esperar en esta primera fase? ¿Y cuánto nos va a costar? Ahorita van a empezar a ver ya la construcción de las torres, las torretas que sirven para el anclaje del cableado donde van las góndolas que van a servir para el transporte que se va a hacer. Este es un proyecto que, recordándolo, el del aerometro, van a haber trabajos ya sobre la calle Montúfar, que por ahí van a empezar los trabajos en la 12 calle. Y digamos, en esta primera fase vamos a tener una conexión desde el puente del Trébol hasta la Plazuela España prácticamente. De manera que, digamos, los flujos que vienen de Occidente, ahí, como ahí tenemos nuestra central de transferencia del Transmetro, precisamente en el Trébol, ahí va a existir la posibilidad de hacer interconexión en los dos sentidos, ¿verdad? Alguien que quiera ir, por ejemplo, de las zonas 9, 10, 4 y que quiera usar el aerometro, puede irse hacia el Trébol y del Trébol mismo tomar un transmetro que lo puede llevar hacia la parte sur de la ciudad. ¿Y esta Eh, primera fase cuánto va a costar? no tengo en este momento datos precisos de la cuantía porque no veo directamente este proyecto, pero están disponibles todos los datos en el portal de Guatecompras, porque ahí se subió la licitación esa que ya es, como recordarán que ese es un proyecto que tiene ya hace rato que se adjudicó a una empresa austriaca, pero que no se había podido realizar porque el expediente estaba en el Congreso. Finalmente, la Corte de Constitucionalidad dijo que este tipo de concesiones las pueden autorizar los consejos municipales. Eso permitió que esto se destrabara y me disculpo, pero es un tema que se trató hace por lo menos 2 o 3 años. Ok, No lo tengo en mente. vamos a pedir a la producción que nos apoye con ese dato. Y por último nos hacen la pregunta sobre el semáforos inteligentes. ¿Cómo va esta implementación? En este momento estamos en la fase son 511 las intersecciones que tenemos que atender. De las 511, en este momento vamos más o menos como por 130 intersecciones atendidas. Ya mismo estarán notando que estamos instalando en la zona 1. Eh, la parte en la que estamos con el proyecto es que se está instalando, está la fase de instalación, pero es que eso no es que el proyecto, una vez que se instala, lo siguiente que tiene que atenderse es lo atinente a la calibración de los semáforos, porque la parte más difícil del proyecto no es la instalación, sino la parte más difícil es dejar calibrados los semáforos en el tiempo de rojo y verde y dejarlos sincronizados. Y para eso, pues, tenemos que ir, dado el tamaño del parque vehicular de ahorita, que no es el mismo de cómo empezamos el año, el comportamiento de una calle y avenida hay que estudiarlo prácticamente
intersección por intersección, y en esa fase estamos, esa fase para ir, digamos, asentando el proyecto, es en lo que vamos a estar embarcados en los siguientes 8 meses. Ok, Muy o sea, bien. usted calcula que en los siguientes 8 meses estará ya funcionando, calibrado e instalados estas intersecciones. ¿Estamos ya por concluir? Sí, Héctor, yo me tenía una preguntita también por allí todavía, porque también entiendo que dentro incluso del Plan Maestro de Movilidad se tienen en cuenta, como bien veíamos en pantalla, ciertos cambios o adiciones al sistema de Transmetro, ¿no? Me preguntaba cómo nos puedes dar un adelanto específicamente de esto, porque eso sí entiendo que caería bajo la responsabilidad de Metra. Y bueno, recordando también un poquito eso, es que me quedo pendiente de cuál es la eficiencia de que por lo menos su institución Emetra pueda lograr a la hora de mejorar esta efectividad. No sé si se recordará usted, tal vez sí, tal vez no, pero hace un par de meses también tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en entrevista y hablábamos sobre este incidente que ocurrió en la Aguilar Batres, en el que aquel tráiler se pasó llevando esa parte de la pasarela, ¿no? Y bueno, discutíamos qué se puede hacer al respecto. De momento, yo creo que van ya más de cerca de 2 meses y yo sigo sin poder acceder y todos mis vecinos a esa línea de Transmetro, y de momento la SAT no me ha enviado ninguna digamos, posibilidad de no pagar impuestos al respecto, seguimos pagándolos. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es actualizarnos en ese caso particular y en general, qué se puede hacer entonces respecto al Transmetro en el plan de movilidad en general por parte de la Gerencia General de Metra? Sí, nosotros, digamos, cuando hablamos al inicio de esta conversación, lo importante, lo vital que resulta esta infraestructura que nos permita hacer que el transporte pesado ya no entre a la ciudad para ir evitando muchos de estos incidentes que comentábamos en la entrevista pasada. El plan maestro de movilidad menciona que hay que darle paso a la creación de lo que ellos denominan la Autoridad Metropolitana de Transporte, y que ellos la plantean como una medida que tiene que ponerse sobre la mesa para tratar de ver cómo entre todos los actores municipales, en este caso, y por supuesto también del gobierno central, se genera una organización planificada que permita que se estandaricen varios criterios alrededor del tema del transporte. Esta medida va a requerir de una legislación que hoy no se tiene. Por supuesto, hay que crear un proyecto y para ese propósito desde ya los municipios estamos empezando las conversaciones para ver cómo podría funcionar esta autoridad desde la cual deberían tomarse las decisiones de cómo debería funcionar el transporte a nivel de la metrópoli. Ese tipo de conversaciones y discusiones recién empiezan, y de los avances que se vayan teniendo, con mucho gusto podemos irles compartiendo los avances. Pues muchísimas gracias, licenciado, por habernos acompañado y hablarnos acerca de este tema que pues nos afecta a todos y nos afecta todos los días. Muchas gracias. Gracias. Muchas Bueno, gracias. para servirle, un saludo a los oyentes. Muchas gracias. Conversamos con el licenciado Héctor Flores, quien es gerente de Emetra, gerente general de Emetra.